¿Qué tal? Buenas tardes, que Dios me lo bendiga a cada uno de los hermanos, amigos que están en la sintonía con nosotros, compartiendo este tiempo, aquí, este espacio que de manera permanente, de manera constante, hace casi 50 días, venimos compartiendo con usted no tan solo la palabra de nuestro Dios, sino también un tiempo de devocional, un tiempo de oración, para que juntos podamos crecer en armonía, crecer de una manera equilibrada en el Espíritu, ¿no? Así que en esta tarde, desde la ciudad de Florencia, Santa Fe, en la República Argentina, estamos aquí para compartir contigo estos minutos, por así decirlo, al aire. Queremos invitarte a que ya puedas estar mandando también tus pedidos de oración al más 549-3624-263167. La línea está habilitada a las 24 horas del día y queremos que puedas estar allí enviando tu mensaje para que juntos podamos allí estar conectaditos. Así que en el nombre de Jesús saludamos a cada uno de los hermanos que ya están conectándose. A Víctor Cintora desde México, que el Señor lo bendiga, al 3624-263167, así a nuestro WhatsApp. Usted puede estar mandando su pedido de oración. El día de mañana tenemos vigilia, vamos a estar orando. También quiero comunicarte de que mañana luego también vamos a estar teniendo a las 19:30 horas nuevamente la comunicación contigo. Así que en esta tarde, ¿qué te parece si ya comenzamos nosotros a declarar la bendición de Dios en nuestras vidas? Usted allí en su casa puede estar allí invitando a sus amigos, a sus contactos, para que pueda participar con nosotros en este tiempo glorioso que Dios nos está regalando. Así que en esta hora, en el nombre de Jesús, conectate entonces a nuestra línea telefónica más 549, ¿sí? Más 549-3624-263167. Ahí estamos. Queremos saludar a cada uno de los hermanos virtualmente, ¿sí? Que están allí conectaditos con nosotros de manera virtual. Les saludamos, les bendecimos en el nombre de Jesús y que este sea un tiempo nuevo, un tiempo glorioso que Dios nos está regalando y nosotros lo podamos saber aprovechar al 100%. Acá estamos, en la ciudad de Florencia, Santa Fe, en la República Argentina. Entonces declaramos la bendición de Dios allí, ya los hermanos se están conectando. Creemos que este va a ser un nuevo tiempo que Dios va a estar regalando a nuestras vidas. En el nombre de Jesús declaramos la bendición de Dios en cada uno de ustedes. El Señor bendiga entonces, acá estamos conectaditos, que Dios pueda bendecir tu vida, la vida de cada uno de tus hijos, la vida de la familia, que Dios pueda prosperar, que Dios pueda enriquecer el camino de cada uno de ustedes. Así que en el nombre poderoso de Jesús, declare usted la bendición de papá, en el nombre poderoso de Jesús, ¿sí? En el nombre poderoso de Jesús, bendecimos al Señor en esta tarde, creyendo de que Dios hará cosas nuevas y cosas maravillosas. En el nombre de Jesús, entonces, acá estamos, declarando la bendición de Dios sobre tu vida. Estamos aquí entonces desde la ciudad de Florencia, Santa Fe, en la República Argentina. Antonia Nievas, nos estamos conectando todavía, nos estamos comunicando allí. Antonia Nievas, que Dios bendiga tu vida. Allí también Marisol Colaciati, también que Dios bendiga a ella, a Martín, que Dios lo prospere. Declárese bendición en esta hora. Conéctese cada día, estamos creyendo de que Dios hará cosas nuevas y cosas maravillosas. Ahí empiece usted a declarar la bendición de Dios. Vamos, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, no puede perder usted la oportunidad de estar conectado. Hoy vamos a estar hablando también sobre diversidad de operaciones. Queremos que vos puedas ser bendecido junto con tu familia, junto con tu ministerio. Allí en el nombre poderoso de Jesús, estamos creyendo de que Dios es bueno y todopoderoso. Los hermanos siguen conectándose. Mientras tanto, nosotros le seguimos dando la oportunidad, unos minutos más. Acuérdense, más 549-3624-263167, línea habilitada 24 horas del día. Estamos creyendo de que Dios es un Dios glorioso, un Dios que visita, un Dios que prospera, un Dios que nos llena de paz y de gozo a cada uno de nosotros. Acá estamos. Quiero empezar de lleno con la palabra de esta tarde, así que busque su Biblia, busque dónde tomar apunte y comenzamos. En el nombre poderoso de Jesús. Estuvimos hablando el día de ayer sobre diversidad de dones, de ministerio. ¿Se acuerda usted que estuvimos ahí compartiendo
la palabra de nuestro buen Dios y estuvimos allí muy expectantes de lo que Dios podía estar hablando en nuestras vidas. Y en esta tarde queremos ir concluyendo sobre el tema. Hoy vamos a estar hablando sobre manifestaciones de los dones y los llamados. Vamos a estar creyendo de que Dios va a hablar a nuestras vidas una vez más. Y en el nombre poderoso de Jesús, allí usted ya vaya buscando su Biblia. Quiero que usted encuentre en su Biblia el libro del profeta Isaías, por favor, en esta noche. El libro del profeta Isaías, ahí te lo voy a dejar en el comentario para que vos puedas ya ir anotando el libro del profeta Isaías. Vamos a estar leyendo la palabra de nuestro buen Dios. El libro del profeta Isaías, busque usted en su Biblia. Vamos a estar compartiendo lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas hoy, en el nombre de Jesús. Creemos que Dios es un Dios que va a visitar nuestra vida una vez más. Estuvimos hablando sobre diversidad de operaciones, diversidad de dones, la forma en que Dios se mueve, se manifiesta en nuestras vidas el día de ayer. Y hoy quiero continuar con esto, pero ya con una visión diferente, una perspectiva o un punto de vista totalmente diferente al de ayer. Isaías 49, versículo número 1, la Biblia nos revela lo siguiente: oídme costas y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Escuche bien acá. Oídme costa y escuchad, pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Qué bueno es saber de que Dios en este tiempo está trayendo a memoria lo que Él nos habló a nosotros en su eternidad. Hoy está trayendo, por así decirlo, de alguna manera también, está trayendo al presente lo que en su eternidad Él estableció en nuestras vidas. El libro del profeta Jeremías, ahí usted también puede anotar Jeremías capítulo 1, versículo número 5, la Biblia nos relata a nosotros lo siguiente: que Dios nos escogió a nosotros desde el vientre de nuestra madre también y nos puso por profeta a las naciones. Hoy vamos a hablar de algo muy importante y me gustaría que usted pueda afinar sus oídos para que podamos nosotros interpretar lo que Dios está hablando a nuestra vida. Entonces, escuche esto, el libro del profeta Jeremías, pero en su capítulo número 1, versículo número 5, la Biblia dice que Dios nos escogió desde el vientre de nuestra madre y nos puso por profeta a las naciones. La palabra de nuestro Dios que debemos anhelar también dice, debemos anhelar los dones espirituales, ¿sí? Debemos anhelar las cosas mayores. Eso lo podemos encontrar en el libro de Corintios. Allí en el libro de Corintios, usted que puede estar buscando en esta tarde, vamos a estar compartiendo la palabra de nuestro buen Dios, el libro de Corintios. ¿Usted cree que Dios lo va a usar en este tiempo? ¿Usted cree que Dios lo va a usar en cada momento de su vida? Yo estoy creyendo de que Dios quiere usarnos a nosotros en todo momento y en todo lugar. Primera carta de los Corintios, por favor, en esta noche, usted vaya buscando su Biblia. Ahí yo le quiero dejar en el comentario para que usted lo pueda también tener, ¿sí? En el primer libro de Corintios, en su capítulo número 14, estamos allí compartiendo 14 del primer libro de Corintios, versículo número 1, la palabra de nuestro Dios dice lo siguiente: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Escucha acá. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, dice la primera carta de Corintios en su capítulo 14, versículo número 1. Podemos decir entonces que todos, ¿sí? Todos en algún momento determinado, ¿sí? Podemos tener varios dones. En nuestra vida puede ejercerse varios dones espirituales, ¿sí? Usted puede estar ejerciendo el don de sanidad, el don de discernimiento de espíritu, que van muy parejitos por allí, el don también de ciencia, el don de sabiduría. Puede tener uno o dos dones espirituales funcionando dentro de su vida, pero no todos podemos ejercer más de un ministerio de acuerdo a la oficina ministerial que nos revela el libro de Efesios capítulo 4 versículo número 11. Reitero acá entonces nuevamente lo que estamos hablando en esta noche. Todos podemos, o en todos nosotros
se puede manifestar más de un don espiritual, pero no todos podemos ejercer dos ministerios de lo que establece Efesios capítulo 4, versículo número 1. En la vida de todo ministro establecido por Dios, de acuerdo a Efesios capítulo 4, verso número 11, puede funcionar o puede fluir más de un don de acuerdo al llamado ministerial que usted pueda estar teniendo. Ya lo hemos hablado en 2 o 3 oportunidades sobre el tema. Los ministerios no son por escalafón, acordemos esto, no por antigüedad o porque es de la familia o por algún amiguismo o por alguna conveniencia, no. El ministerio es dado por Dios desde el vientre de nuestra madre, ¿sí? Dios nos escogió a nosotros con un propósito y en la eternidad de Dios ya a nosotros fuimos señalados para poder ejercer un ministerio en particular. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Usted tendría que, en este tiempo, ¿sí? En este tiempo que usted está viviendo, que estamos viviendo cada uno de nosotros, tendríamos que empezar a buscar el rostro de Dios. ¿Para qué? Para que Dios a cada uno de nosotros nos vaya revelando, ¿sí? Revelando a dónde Él quiere ubicarnos a nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros le podamos servir, para que nosotros le podamos servir y poder exaltar también el nombre de nuestro Señor. Entonces, usted en esta hora tendría que estar orando para que Dios le vaya hablando a usted en qué área usted estaría sirviéndole, y también, por supuesto, que usted también en este tiempo pueda estar allí funcionando dentro del ministerio que Dios le entregó a su vida. Repitamos algo importante que terminamos de hablar aquí. Todos podemos tener el fluir de más de un don espiritual, pero no todos poder atender dos oficinas ministeriales. Entonces, escuche esto, tanto los dones como los ministerios son dados por Dios a cada uno según el propósito de Dios. Es decir, cuando en su eternidad Dios ideó, ¿sí? Planificó de que usted y yo en este tiempo, en este siglo XXI, podamos existir, ya Dios nos equipó a nosotros. Siempre tengo por costumbre deciros, señalar algo. Si fuimos predestinados por Dios para poder habitar en este tiempo, nosotros en la tierra, poder habitar acá, poder formar un hogar, una familia, pastores, conocer lo que Dios estableció, a cada uno de nosotros también Dios nos asignó algo en particular o diseñó algo en particular a beneficio nuestro. Es decir, Dios proveyó para nuestras necesidades, Dios proveyó para nuestro ministerio. Dios en ningún momento nos ha dejado a nosotros sin la provisión correcta y necesaria. Entonces acá seguimos en esta hora. Cada uno de nosotros tenemos una naturaleza de manera específica. Vamos a entender esto. Es decir, que debemos producir de acuerdo al llamado o al don que nosotros hemos recibido de parte de Dios. Para que entienda usted esto, la naturaleza nuestra es aquella donde nosotros debemos producir y donde debemos multiplicarnos. Una naranja produce naranja de acuerdo a la naturaleza de la semilla y de acuerdo a la naturaleza de la planta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener presente? Nosotros tenemos que fluir de acuerdo al llamado que hemos recibido de parte del Señor, y también debemos fluir de acuerdo al don que hemos recibido de parte del Señor. No podemos nosotros multiplicarnos en un lugar donde no fuimos asignados. Si Dios no te dio un llamado en particular o un don en particular, no te esfuerces a fluir en algo que Dios no te ha entregado. Entonces, usted lo que tendría que hacer es comenzar en esta hora a ejercitar lo que ya recibió de parte del Señor. A futuro, Dios en su misericordia puede asignarte una tarea mucho mayor. Acá tengamos presente eso, en primer lugar. Seguimos. Como las Escrituras dicen en Isaías 49:1 y en Jeremías capítulo 1, verso 5, fuimos escogidos por Dios desde el vientre de nuestra madre. Y ya en el vientre de nuestra madre, el Señor nos dio un llamado. Ya nacemos profetas, ya nacemos pastores, evangelistas, apóstolos, maestros de la palabra. Ya nacemos con el don de sanidad, ya Dios nos escogió a nosotros con un propósito determinado y permitió que nosotros podamos habitar con un propósito determinado. No te esfuerces a ser apóstol cuando Dios no te llamó a ser apóstol. No te esfuerces a ser profeta cuando no fuiste llamado para profeta.
haz la obra que Dios te mandó que haga. Y usted me dirá, pero pastor, ¿qué es lo que debo hacer? Yo quiero decirte algo en esta hora, ¿no? Estamos hablando, hoy es jueves, ¿no? Hoy se cumple, mejor dicho, 9 días que venimos hablando sobre este tema. 9 días. Si no teníamos en claro lo que a qué Dios nos llamó a nosotros, en estos 9 días Dios ya nos dijo dónde Él quiere ubicarnos en su casa y para qué Él permitió que nosotros habitemos aquí en la tierra. Entonces ahora lo que resta hacer es que nosotros comencemos a trabajar en el área que Dios nos encomendó que trabajemos. Usted puede tener el don de sanidad, ejercite el don de sanidad. Ya algún día Dios te dará algún llamado diferente de acuerdo a la fidelidad o al propósito de Dios que tenga con tu vida. Pero en esta hora usted ejercite lo que Dios le entregó. No se esfuerce a hacer algo que Dios no le pidió que haga. Haga lo que Dios le mandó que haga. Dios te señaló con un propósito y te marcó desde el vientre de tu madre, ¿sí? Por lo tanto, cumplamos fielmente el llamado de Dios. Siempre digo, ahora soy pastor, que lo que Dios me mandó que haga, pastorear un pueblo, dar instrucciones, enseñanza, sanar el corazón de la gente, instruir a un pueblo. ¿Y qué es lo que debo hacer? Multiplicarme de acuerdo a mi llamado. ¿Cuál es mi llamado? Pastoral por hoy. Hoy estoy ejerciendo el llamado pastoral. ¿Dónde se nota que estoy haciendo lo debido y lo correcto? Porque voy a poder ungir dentro de poco pastores en esta iglesia, donde vamos a enviar para que abran otro pueblo, otra congregación en algún lugar. Pero ¿qué es lo que pasa? Yo debo fluir en el llamado que tengo. Hoy estoy ejerciendo mi oficina pastoral y estoy fluyendo en la oficina pastoral. No me puedo fluir en otra área, aunque también ejercitamos la parte de profecía, pero hoy estamos nosotros fluyendo en una oficina particular y nos abocamos a esa tarea. No podemos cambiar nuestro llamado, usted no puede cambiar. No es que usted hoy es evangelista y ya quiere ser pastor, no, usted fue llamado. Dios te asignó con una tarea en particular, Dios te asignó a un llamado, por lo tanto, cumplamos lo que Dios nos está haciendo. Ya fuimos marcados antes de nacer por nuestro Señor, y si fuimos marcados por Él, ya se nos proporcionó los dones que acompañarán a nuestro llamado. ¿Me entiende usted? Ya hay algunos que ven que otro está funcionando en algo diferente, ya que no, nosotros actuemos de acuerdo al llamado que tenemos. No todos fueron llamados a ejercer su función en una oficina ministerial. ¿Cuáles son las oficinas ministeriales? Bíblicamente hablando, Efesios 4:11. Apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro de la palabra. Esas son las oficinas ministeriales. Cuando nosotros ejercemos la oficina ministerial, vuelvo a insistir, en mi caso pastoral, no me esfuerzo a ejercer la oficina pastoral. ¿Sabe por qué? Porque es mi llamado. Estoy cumpliendo con una función que Dios determinó que cumpla. Por lo tanto, no me esfuerzo. Para mí es cómodo, para mí es fácil llevar a cabo la tarea, por así decirlo fácil, aunque tengamos nosotros nuestras acechanzas por ahí, pero no me esfuerzo en cumplir con el trabajo o la tarea encomendada por Dios. En cambio, si ya soy apóstol, ¿qué voy a hacer? Me voy a esforzar en un lugar que Dios no me asignó. Por lo tanto, todo tiene su tiempo debajo del sol. Ahora podemos ver que el apóstol Pablo ejercía el don de sanidad. Escuche bien, el don de sanidad, el don de milagro, tenía el don de servicio, porque Pablo estaba al servicio de la gente. Dice, Pablo muchas veces dijo, no quiero ser incómodo con nadie, y él trabajó en lo que era apto, ¿no? Porque también hacía carpa y él estaba sirviendo a la multitud, atendía a la gente. Entonces en él también estaba el don de servicio, que es un don dado por gracia, ya lo hemos visto esto. Don de discernimiento de espíritu, también ejercía lo que era maestro de la palabra. Entonces vemos nosotros en el apóstol Pablo un gran mover espiritual, como el Espíritu Santo fluía en la vida del apóstol Pablo de una manera extraordinaria. Y yo pienso, no sé el pensar de usted, pienso que en la vida del apóstol Pablo el Espíritu Santo fluyó mucho más que en la vida de otros apóstoles. Si podemos basarnos escrituralmente. Vemos nosotros claramente que el apóstol Pedro tiene 3 epístolas, Pablo tiene más de una. Entonces todo eso nosotros vemos como el Espíritu Santo acompañó en el ministerio apostólico a Pablo, y Pablo ejercía el don de sanidad, el de milagro, el don de servicio, el discernimiento de espíritu, y también de maestro en la palabra. Veamos lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios. ¿Quiere anotar usted por allí? 1 Corintios capítulo 12, por favor, lo vamos a estar leyendo juntos.
creo que usted tiene la Biblia en mano, ¿sí? Entonces, en 1 Corintios, capítulo número 12, vamos a estar compartiendo la palabra del Señor. Sí, dice la Biblia lo siguiente: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Yo soy miembro del cuerpo de alguien, ¿entiende acá? Y a uno puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, tercero maestros, aunque en Efesios 4, el tercer rango ministerial habla de evangelista. Luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Y dice la Biblia acá, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos en lenguas? ¿Interpretan todos? Y el verso 31, procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino más excelente. Y habíamos señalado que ese camino más excelente que daba a entender el apóstol Pablo era el camino del amor, ¿sí? A través de ese amor glorioso. Ahora Pablo en el verso 31 aconseja a la iglesia de Corintios y a través del espíritu de la palabra nos aconseja a nosotros hoy que procuremos los dones mejores. Quiere decir de que hay algo mayor que podamos nosotros tener en nuestras vidas. Pero ¿cómo conseguimos cosas mayores en Dios? ¿Cómo conseguimos cosas mayores en Dios? Primeramente, siendo leales a lo que ya tenemos, ¿sí? Siendo fieles en el servicio de lo que ya tenemos. Dios también te bendiga, Mari García. Somos fieles en lo poco, en lo mucho te pondré, dice la Biblia. Ahora, si nosotros con el llamado o el don que hemos recibido de parte del Señor, estamos ejerciendo, estamos administrando este llamado, este don, de manera correcta, en santidad, en bendiciones, en buen comportamiento, haciendo bien a la gente, ¿qué es lo que va a pasar el día de mañana? Dios te puede llevar a un nivel mucho mayor. Pero ¿cómo lo conseguimos? A través de la obediencia en lo poco que ya estamos teniendo. Los dones y los llamados, ahí sí que quiero saltar, ahí de uno salto al otro, ¿sí? Vamos a leer Romanos, capítulo 11, por favor. Busque usted rapidito en su Biblia. Mientras tanto, es importante que nosotros podamos entender que Dios en este tiempo va a querer usar tu vida en todas las áreas. Ahora, procurad los dones mejores. Fluya usted en lo que tiene y Dios se encargará de llevarte a niveles muchos mayores, a niveles mucho más mayores. Ahora, la palabra del Señor nos revela a través de la carta del apóstol Pablo lo siguiente. Y quiero que en esta noche podamos nosotros entender esto, ¿sí? Entender esto muy importante, porque a veces nosotros juzgamos o criticamos algo que no entendemos. Pero en esta noche vamos a intentar de poder aclarar este tipo de pensamiento o dudas que nosotros muchas veces tenemos. La carta del apóstol Pablo a la carta de los romanos, a la iglesia de Roma, en su capítulo 11, verso 29, dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Repetimos, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Y yo estábamos preparando esta enseñanza y de pronto me quedé pensando en la palabra irrevocable. Y ahí nomás, ni lerdo ni perezoso, me empecé a ver qué significado tiene esta palabra, porque nosotros podemos dar distintos significados de acuerdo a nuestra manera de pensar, ¿no? Pero acá me quedé muy pensativo en la palabra irrevocables. ¿Por qué? Porque hace énfasis esto el apóstol Pablo. La palabra irrevocable, escuche bien acá, la palabra irrevocable proviene del griego amatanoeteos, ¿sí? Noteos. Y significa esta palabra irrevocable en el griego lo siguiente. Escuche bien esto porque yo quedé sorprendido y le comentaba a mi esposa esto, ¿no? A medida que iba preparando el tema esta tarde. Sin admitir ningún cambio de opinión, escuche bien, sin admitir ningún cambio de opinión. Quiere decir de que podríamos decir acá, porque esto le agrego yo al versículo 29 del capítulo 11 de Romanos. Le agrego yo, no es que la Biblia dice así. Puedo agregar, o usted puede agregar este tipo de comentario quizás en libertad también. Podría decir entonces acá, porque Dios, sin admitir ningún cambio de opinión, dio dones y llamamiento a los hombres. Fíjese ahí, podemos cambiar
la expresión del versículo 29 del capítulo número 11 del libro de Romanos, ¿sí? ¿Por qué? Porque en el griego la palabra irrevocable significa sin admitir ningún cambio de opinión. Y lo que más me llamó la atención es lo siguiente, cuando estuve mirando el significado de acuerdo a su original griego, cuando más me llamó la atención fue cuando encuentro la palabra impenitente. Escuche bien acá, impenitente. Y quedé, dije, ¿qué significado tendría la palabra impenitente? Porque en su raíz griega la palabra irrevocable también significa impenitente. Entonces busco el significado y encuentro lo siguiente, que se mantiene firme en su comportamiento, actitud, ideas o intenciones. Escuche bien esto, La palabra impenitente también es un derivado de la palabra irrevocable, significado, ¿sí? Ahora bien, escucha acá, que se mantiene firme en su comportamiento, actitud, ideas o intenciones. 4 cosas importantes. Pero también dice, a pesar de castigos, advertencias o consejos. Eso ya podríamos agregar para otro tipo de comentario. Pero en lo que nos refiere a nosotros, de acuerdo a Romanos 11:29, sería entonces que Dios se mantiene firme en un punto de vista, en su actitud, en su pensamiento hacia nuestra persona. Y allí la carta dice que son irrevocables los dones. Muchas personas, y acá quiero aclarar esto, muchos han podido ver a ministros del Señor en pecados, sirviendo a Dios, predicando y Dios usando su vida para sanar, liberar a la gente, ¿no? Y usted dice, pero yo conozco la vida de este hombre, conozco la vida de esta mujer, ¿y cómo es posible de que Dios lo use? Ahora, Dios no está usando al hombre. Aclaremos acá, Dios está respaldando lo que le entregó al hombre. Dios no respalda al hombre por el pecado, la mujer en el pecado. Dios está respaldando lo que le entregó. ¿Me entiende acá? Es decir, que irrevocables son los dones. Ahora, el don va a fluir en tu vida. Dios una vez que te lo entregó, no te lo quita. ¿Sí? No te lo quita. Son dones que Dios nos entrega a nosotros y ya no nos quita, sino que permanece eso en nuestra vida. Ahora, escuche bien acá. Una vez que el Señor te da un don, nadie te lo puede quitar, ni hombre alguno. Porque Él ya te lo entregó. Y dijo, mira, yo te entrego este don con todos sus paquetes, son tuyos, administralos, ¿me entiende? Ahora sí, entiéndase esto importante. Usted y yo, como dijimos la vez pasada, no fuimos llamados a ser jueces de nadie, sino a cumplir el servicio y la voluntad de Dios en la vida, ¿me entiende? Entonces, ¿qué pasa acá? Cuando en usted se manifiesta el don, cuando en usted se manifiesta el llamado que tiene de parte del Señor, ahí usted es responsable, yo soy responsable del uso que le doy al don y al llamado y en qué calidad de vida le estoy dando. Ahora, usted es el responsable de lo que está haciendo, no Dios. Dios va a respaldar tu llamado y Dios va a respaldar el don que te entregó a ti. Pero cada uno de nosotros daremos cuenta de cómo hemos usado el don y cómo hemos usado el ministerio a favor de los demás. Y en qué condición de vida le hemos brindado el servicio. Porque si estamos dando el servicio a Dios, si estamos usando el don de sanidad, por ejemplo, por nombrar un don, en el pecado, el día de mañana vamos a rendir cuentas a Dios de que si sabiendo que debía ejercer esto en correctas situaciones, ¿por qué lo hice en malas condiciones? Entonces ahí usted y yo daríamos cuenta a Dios, pero en esta hora a usted y a mí no nos conviene juzgar a nadie. Si sabemos que alguien está ejerciendo el don o el ministerio en estas condiciones, déjese, libérese, no juzgue, no critique, no murmure. ¿Por qué? No acarree juicio contra usted. No lo haga. Es un consejo que te doy. Deje que el hombre, deje que la mujer siga ejerciendo en la manera que está ejerciendo su servicio a Dios. El día de mañana Dios va a juzgar a la persona. Lo importante acá es que el don y el ministerio están siendo respaldados por Dios y no Dios al hombre. Una vez que el Señor te da un don, estábamos diciendo, nadie te lo puede quitar. Eres responsable del mismo y Dios demandará de tu vida y de la mía del uso de que hemos dado ese don. Si quieres que el don fluya, lo que debemos hacer, si queremos que el don fluya, lo que debemos hacer es comenzar a ejercitar. Como dije vez pasada,
Si vos creés tener el don de sanidad, ora por los enfermos, y si estás viendo de que ese es el don, sigue. ¿Por qué? Porque va a fluir cada vez más y Dios te va a seguir usando mucho más fuertemente porque estás ejercitando el don. Lo segundo que te aconsejo es que te santifique. ¿Qué significaría esto? Que te vayas apartando de todo aquello que no agrada a Dios. Muchas veces nosotros por convivir, estamos conviviendo, por no estar en pleitos, en contiendas, convivimos con personas que no corresponden, que desagradan a Dios, que murmuran contra Dios, que blasfeman contra Dios. Ahora es importante que nosotros en este tiempo también podamos saber elegir con quién relacionarnos. Si nosotros queremos honrar a Dios, busquemos aquellas personas que se esfuerzan para poder honrar a Dios. Si nosotros queremos servir a Dios, busquemos aquellas personas que se están esforzando para servir a Dios en correctas condiciones de vida. Entonces, que Dios pueda usar nuestras vidas. Ahora, vamos a ir en esta tarde también hablando sobre algunas manifestaciones en particular de los dones del Espíritu Santo. Usted allí puede anotar si quieren manifestaciones de dones, ¿sí? Como un subtítulo. Usted sabe cómo está llevando el apunte suyo. Podemos señalar que los dones espirituales se pueden manifestar en distintos niveles, conforme a la voluntad de nuestro Dios. Y ahora vamos a ir viendo esto. Entonces, un resumen de lo que dijimos, los dones espirituales pueden fluir de distintas maneras, pero como estábamos diciendo, hay niveles espirituales. Los dones fluyen de acuerdo a niveles espirituales y lo vamos a ir viendo a través de la Biblia. ¿Qué le parece? Veamos lo que dice el libro de Romanos, capítulo número 12. Le doy un saludo a Leo Segovia, ¿sí? Leo Segovia era un mentor mío que tuve hace muchos años atrás en el Señor, ¿sí? Y bueno, le mando un saludito, está conectadito de la ciudad de Resistencia, Leo Segovia, que Dios bendiga tu vida y la vida de tu amada esposa y familia. Ahora, Romanos capítulo número 12, ¿sí? Versículo número 6, dice la palabra lo siguiente. De manera que teniendo diferentes dones, escuche bien acá, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Escucha acá. Quiere decir de que la profecía puede fluir en nuestra vida a través de la gracia de Dios. No porque usted sea profeta. Vamos a aclarar enseguida. Segundo libro que vamos a leer, usted anote rapidito, yo le voy a estar leyendo, pero usted para ir ganando tiempo al tiempo, segundo libro que leemos acá es Primera de Corintios, capítulo 12, su versículo número 10, por favor anótelo. Dice la Biblia, a otro el hacer milagros, ¿entiende? Amigazo, claro que sí, seguimos siendo amigos, Leo, gloria a Dios. Amamos la moto, vos amás el auto, yo amo mandar en moto. Segundo libro, entonces, 1 Corintios 12:10, me hizo un apartadito para saludar a un amigo. A otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lengua. Ahora vamos a leer rapidito usted el tercer libro que ocuparemos para poder aclarar algo acá. Es el libro de Éfeso, el libro de Efesios. ¿Sí? El apóstol Pablo dirige una carta gloriosa al libro de Éfeso conforme al propósito de Dios, y dice la Biblia en el versículo número 11, capítulo 4 del libro de Efesios, y él mismo constituyó a uno apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y usted habrá escuchado cuando recién leímos que Dios primeramente constituyó, dijo el apóstol Pablo también en Corintios, dice la palabra profetas, profetas, al que hacen milagros, y estábamos viendo allí también de que ahora vemos oficinas ministeriales acá. Ahora, aclaremos bien algo importante, porque usted muchas veces, como dijimos anoche, confundimos. Alguien en un momento determinado, porque Dios así lo quiso, usó a una persona con una palabra profética en un momento determinado para una iglesia, para una persona, para un ministro. Y ya todo el mundo cree que es profeta, pero no, fue la gracia de Dios usada en ese momento, ¿no? La unción de Dios descendió en ese momento sobre esa persona porque Dios así quiso para poder usarlo para dar un mensaje en particular. Pero ya esa persona nunca más profetizó, ¿me entiende? Ahora, a veces, porque todo el mundo le llama profeta, se esfuerza a profetizar. ¿A qué se refiere esto? Y en el libro de Romanos,
en el capítulo 2, el primer libro que hemos leído, habla de que algunos podemos ejercer el don de profecía, ¿sí? El don de profecía, de acuerdo a la gracia que hemos recibido o de acuerdo a la gracia de Dios. Es decir, a Dios se le plació usarte en un momento determinado para que declare una palabra profética. Eso no quiere decir que seas profeta. Pablo aclara perfectamente, aunque todos profetizamos, no todos son profetas. Entonces está el don por gracia. Acá el don por gracia podría ser el don también de servicio, el don de precedir, esos son dones de gracia, por la gracia de Dios. El don de precedir, el don de servicio, el don de misericordia, hacer misericordia. Entonces estamos hablando dones de gracia. Ya hemos hablado sobre este tema el día de ayer. Pero ahora, en el día de hoy, vamos a aclarar esto. En el capítulo número 12, versículo 10 del primer libro de Corintios, ya hay una diferencia entre el don por gracia y lo que es don. Fíjese de que dice la palabra, a otro es el hacer milagro, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lengua. Acá ya estamos hablando del don de profecía, que no tiene nada que ver con lo que vamos a hablar enseguida. El don de profecía quiere decir que el don de profecía ya está de manera permanente, constante en la vida de una persona. Entonces, el don de profecía usted puede profetizar en cualquier momento, Dios lo puede usar en cualquier momento, usted puede hablar en cualquier momento proféticamente, puede establecer una palabra profética, como en el caso que comenzamos nosotros con, cuando comenzamos a hacer la transmisión acá en vivo, declaramos una palabra profética porque el fluir profético está en nosotros. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Declaramos la palabra profética, que Dios va a usar esta pandemia como el faraón de este siglo, ¿para qué? Para liberar a su pueblo, para que salga de esta crisis mundial de la pandemia del COVID-19 con manos poderosas. Usted tiene que estar preparado para esto, ¿sí? Porque en el tiempo de la esclavitud, cuando estaba el pueblo de Israel en cautividad en Egipto, Dios dejó en quiebra a todo un imperio. Eso va a pasar. Lo declaramos al principio de nuestra transmisión hace casi 50 días. ¿Para qué? Para establecer esto proféticamente. Lo hemos declarado. Eso es el don de profecía. Dios en un momento determinado nos da el entendimiento de algunos hechos y lo declaramos. Es una gran diferencia entre el don de profecía por gracia que ya tener el don. Ahora, en el libro de Efesios, no sé si me expliqué, alguien que me diga si entendió. Si no entendió, vuelvo a explicarlo, para que se pueda entender mejor acá. Ahora, en el libro de Efesios, capítulo 4, su versículo número 11, ya habla de oficinas ministeriales. Es decir, de que ya está hablando del profeta de oficio, porque está el profeta por el don, que es de acuerdo a 1 Corintios 12:10 que estamos hablando, y está el que es profeta de oficio. Ahora, ¿qué pasa entre uno y el otro? El profeta, el que tiene el don de profecía, le va a costar un poquito el fluir en un lugar determinado. ¿Por qué? Porque el ambiente no está adecuado. En una oportunidad nosotros trajimos a un profeta, hace muchos años atrás acá, y el profeta dijo lo siguiente: tienen que prepararme, me tendrían que haber preparado el ambiente para poder establecer la palabra del Señor. Como profeta yo necesito que ustedes me preparen el ambiente. Bueno, estuvimos hablando sobre el tema y él necesita. Entonces, cuando tengo el don de profecía, pero no el oficio de profeta, yo necesito el ambiente preparado para poder profetizar y fluir en el don. En cambio, el que tiene el oficio de profeta, como en el caso del profeta Daniel Ponce, que es un amigo de la casa, a quien amamos mucho, él tiene el oficio profético, él fluye de la nada. Esté el ambiente preparado o no, el fluir de él está. Quiere decir de que él tiene el oficio. Y esa persona puede preparar y equipar a otras personas en el mover profético también. Entonces hay tres niveles totalmente diferentes acá, donde el Señor puede estar fluyendo en la vida de las personas, en la vida de la gente, en la vida del pueblo. Cuando se señala el don de profecía en 1 Corintios 12, se refiere a los que han recibido el don, decíamos, de manera permanente. No es de manera transitoria, no es de tanto en tanto, no. Ese es por gracia, cuando profetizamos por gracia. Pero en cambio, cuando tenemos el don, ya es de manera permanente y el Espíritu Santo va a usar nuestra vida constantemente. En cambio, en Efesios capítulo 4, versículo 11, se refiere a aquel que es llamado a la oficina profética.
En algún momento determinado enseñaremos lo que son las oficinas ministeriales. Aquí el que porta el don puede profetizar también en todo momento y no se esforzará para fluir en el don que Dios le entregó. Los dones espirituales se pueden manifestar en estos niveles, en la gracia, el don o en la oficina ministerial. Es responsabilidad nuestra el poder saber en qué nivel Dios nos está usando y el poder permitir al Espíritu Santo el usarnos para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, ¿cómo es que es responsabilidad nuestra? Sí, usted tiene que ser responsable. Usted tiene que abocarse a buscar de Dios para que usted pueda entender en qué lugar Dios lo está usando, en qué mover o en qué nivel espiritual Dios lo está usando. ¿Para qué? Para que usted pueda seguir trabajando libremente y poder fluir y poder edificar el cuerpo de Cristo. Todos los dones y los 5 ministerios establecidos por el Señor es para edificar el cuerpo de Cristo, para poder hacer bien a la gente. Entonces entendamos este principio de reino también. Lo que debemos entender es que todos somos usados por Dios, todos, sin excepción. No hay uno que no haya sido usado por Dios. Todos somos usados por Dios, todos. En cierta oportunidad leí, mejor dicho, el testimonio que daban a conocer sobre un hombre que no tenía letra, que no sabía leer, pero que fue una persona que guió a los pies de Cristo a empresarios, universitarios, facultativos, personas de bien en una campaña, a través de la consejería. Y no tenía letras, tan solamente tenía el Espíritu de Dios a favor de él. Quiere decir que teniendo al Espíritu Santo a favor nuestro, nosotros podemos fluir en el llamado que hemos tenido sin necesidad de forzarnos, sin necesidad de hacer nada extraordinario. Acá mire lo importante. Cada uno dijimos hoy que somos responsables ante Dios del don que hemos recibido. Si está en pecado la gente, deje que siga en pecado. Usted no juzgue, apártese por favor, no acarree juicio sobre su vida. Deje que Dios se encargue. Usted tan solamente abóquese a una sola tarea, servir a Dios en santidad. ¿Me entiende? Lo segundo, seamos responsables de lo que Dios nos ha dado. Si Dios nos entregó un llamado, un don, un ministerio, cumplamos fielmente en la obra del Señor con la tarea que se nos encomendó. Que podamos nosotros trabajar en libertad y poder nosotros servir a otros en el Señor. Lo tercero, busquemos el rostro de Dios. Usted va a decir, pero quiero hacer algo mayor. Bueno, confórmese con lo que ya tiene. Comience con esto, con lo poco. ¿Para qué? Para que usted vaya fluyendo a medida. Usted no puede pretender alcanzar mayores cosas si todavía ni siquiera comenzó a edificar su vida en el Señor, en el llamado, en el servicio o en el don que ha recibido. No comencemos de abajo. Nunca intentemos llegar arriba. ¿Por qué? Porque llegamos arriba rápido, pero sabe que el dolor al caer es fuerte y lo sentimos. ¿Me entiende? Mayor es la caída que la subida. Entonces, subamos lentamente y hagamos las cosas de manera correcta y Dios nos exhibirá en público para que nosotros podamos ser exaltados por Él. ¿Entiende acá? Entonces, lo que debemos entender es que todos somos usados por Dios, que todos podemos fluir en el don, ¿sí? Todos podemos fluir en el don por gracia, pero eso no quiere decir que tengamos nosotros el don. Lo que es importante, y con esto vamos concluyendo esta noche, lo que es importante, lo que señaló el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 12, versículo 31, lo acabamos de leer, que procuremos los mejores dones en el Señor, que procuremos los mejores dones. Qué bueno sería de que en este tiempo nosotros podamos abocarnos. ¿Sabe qué? Con mi esposa estamos acá. Si nosotros le publicamos fotos de cuando estamos preparando algo, estamos rodeados de tantas cosas. Porque estamos queriendo capacitarnos, queremos equiparnos mejor para poder dar mejor servicio. Ahora, el apóstol Pablo aclaró algo muy importante. Que aprendamos a usar bien los tiempos porque los días son malos. ¿En qué día estamos viviendo? ¿En qué tiempo estamos viviendo? En días malos. Entonces el apóstol Pablo lo que aconsejó en un tiempo es para nosotros hoy. Que podamos aprovechar bien las cosas. Entonces aprovechemos este tiempo para poder escudriñar la palabra, para poder relacionarnos con Dios. Muchas personas, muchos creyentes, quizás no es que estoy criticando, juzgando, pero la puede tomar de la manera, si usted quiere también, no le puedo obligar a pensar lo contrario, pero aboca su vida en este tiempo de cuarentena, de pandemia,
a estar constantemente prendido a través de las redes sociales para mirar cualquier cosa, constantemente por la televisión para mirar cualquier programa, vive de noticias tras noticias, toman el WhatsApp para publicar todo el tiempo sobre el COVID-19 y minuto a minuto revelan cuántos muertos hay en el mundo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Estamos como perdiendo ese tiempo glorioso que Dios nos regaló. Ahora nosotros tendríamos que... Hay un tema musical secular que me gustó en su tiempo porque lo escuché al autor del tema cantar y se llamaba El cofre de los recuerdos. Y me quedó grabado esa expresión, el cofre de los recuerdos. Y sabe que el tema musical secular, aclaro, secular, soy humano, perdónenme, pero el tema secular decía que daba a entender claramente que se tomaba el cofre de los recuerdos, se abría el cofre y comenzaba a sacar algunas cosas que había quedado pendiente en el pasado para poder arreglar o para poder usarlas, o únicamente para poder volver a retomar conocimientos adquiridos anteriormente. Entonces, en el Señor, abramos el cofre de los recuerdos, abramos el cofre y comencemos a examinar lo que ya hemos dejado de hacer. ¿Para qué? Para volver a incorporarlo a nuestro hábito, a nuestras costumbres, ¿se entiende? A nuestro vocablo. Entonces, analicemos. El profeta Jeremías establece que podamos detenernos en las sendas antiguas. ¿Pero para qué? Siempre digo esto, no para poder acordarnos de tantas cosas negativas, sino para saber de dónde Dios nos quitó y para qué Dios nos rescató de aquel lugar. Y poder nosotros acordarnos de ello y decir, Señor, gracias de donde tú lo sacaste, hoy me sigo proyectando para adelante. Filipenses capítulo 3 dice la palabra del Señor que el apóstol Pablo, encarcelado, declaró una palabra gloriosa que nos deja a nosotros hoy. Prosigo el blanco, el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué bueno es tener presente que en este tiempo que la iglesia está viviendo, nosotros podemos reencaminarnos en Dios, volver, como acostumbro también a decir, a plantarnos en el camino de Dios, sumergirnos en el fluir del Espíritu o pretender llegar a eso, esforzarnos. Ezequiel dice que el tobillo, la rodilla, el muslo, hasta que se obligó a nadar para llegar a la presencia del Padre. Habla de niveles espirituales que usted y yo podemos llegar a alcanzar. Y este es el tiempo donde Dios está queriendo usar nuestras vidas. No olvidémonos de tantas cosas. Y tan solamente le digamos al Señor en esta tarde, Señor, quiero que ser usado por ti. Creo que el pensamiento de muchos es ese. Entonces, empecemos a pedir a Dios que nos use. Hablemos con Él en esta hora. El apóstol Pablo declaró a la iglesia de Corintios, anhelen algo más. Procuren, esfuércense por cosas mayores en Dios. Hay cosas mayores para recibir. Jesús dice la palabra del Señor que lo mismo que Él hizo, nosotros también haríamos, pero haríamos cosas mayores porque Él fue al Padre. Ahora, si Él fue al Padre, vino por nosotros el Espíritu Santo y nos invitió con poder, nos llenó con poder y gloria. Ahora, ¿para qué? Dice la palabra del Señor, para que seamos testigos en Jerusalén, Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. Usted es el portador de glorioso Dios, usted es el portador de algo glorioso. Usted es el portador de la imagen del Padre eterno. Usted es el portador de una unción gloriosa que Dios le entregó a usted. Ahora Dios está demandando de nuestra vida que aprendamos a usar lo que el Señor nos entregó. Y esta tarde Dios te quiere usar, mi amado. Dios te está queriendo bendecir y prosperar. Pero dejemos que en esta hora el Señor pueda fluir en nuestras vidas. Permitamos que el Espíritu Santo hable en nuestro corazón. Yo anhelo que Dios me hable hoy. Anhelo que Dios me hable mañana, pasado. Y procuro, ¿no?, de mantenerme en esa postura. Pero es necesario que nos esforcemos. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Déjese ministrar por el Señor. Concluimos y oramos. ¿Qué le parece? ¿Sí? Concluimos y oramos en esta noche. Ya estamos finalizando este tema. Como habrá visto, estamos allí compartiendo algunos principios, algunos puntos que están encadenados con temas que ya hemos dado 2 o 3 días atrás. ¿Por qué? Porque estamos concluyendo. Estamos concluyendo y se viene algo que vamos a estar enseñando también en la brevedad.
Ahora, lo siguiente que usted tiene que tener presente, lo siguiente, todo aquel que profetiza no es profeta. ¿Está? Todo aquel que profetiza no es profeta. Si en un momento determinado Dios usó tu vida con palabras de ciencia, y hay algo muy importante, hay muchas personas que son confundidas como profetas porque de manera constante fluyen en la palabra de ciencia o conocimiento. Está, porque tiene ese don, entonces fluyen constantemente y como ya lo ejercitaron al don en su vida, buscaron de Dios para que esto fluya cada vez más, entonces se lo confunde como profetas, pero no son profetas. Entendamos esto. No todo el que ha sido usado en sanidad tiene el don. En un momento determinado usted puede ser usado por sanidad, en el don de sanidad, porque hay alguien que está necesitado, pero eso no quiere decir que usted tenga el don. Por eso es necesario, como dije hace un rato, que usted pueda estar buscando el rostro de Dios para saber si el don que está o lo que está fluyendo en usted es lo que Él entregó. Porque puede ser que Dios esté usando a alguien en la palabra profética o de maestro porque no está el maestro o el profeta. Pero una vez que Dios levantó al maestro o al profeta, ambos desaparecen porque ya está el que ha sido designado para el ministerio o el llamado. ¿Me entiende? Entonces ahí estamos. No todo el que enseña es maestro. No todo el que enseña. Yo aclaro algo muy importante. Muchos me dicen, sos un maestro de la palabra. Yo no soy maestro de la palabra. A mí me gusta enseñar. Me gusta. ¿Entiendes? Y me capacité en la universidad para esto también. Me gusta enseñar. Lo he hecho desde años. Me gusta, pero no soy maestro de la palabra. ¿Me entiende acá? No soy maestro. Pero el don de maestro es un complemento en mi ministerio. Entonces ejerzo el don de maestría en el Señor porque es un complemento que tengo porque soy pastor. También esto fluye en el de profecía. Cuando usted tiene el oficio de profeta, el don de maestro va a fluir en usted. ¿Por qué? Porque es un complemento que Dios te da. No todo el que gana las almas son evangelistas. Hay muchas personas que tienen facilidad de hablar y convencen, podríamos decir, hacia la gente y vienen a la iglesia, pero eso no quiere decir que sea evangelista. ¿Entiende acá? Hay muchas cosas que fluyen a través de un evangelista que luego vamos a estar viendo. Acá hay algo importante. No todo el que abre iglesia, hay muchas personas que se autodenominan apóstol porque tienen una iglesia, tienen dos o tres, pero no fueron llamados al ministerio apostólico. No fueron llamados. Entonces, eso es importante que nosotros podamos entender en esta tarde. Y de esta manera llegamos a nuestro fin, a concluir con la enseñanza de este día. Pero en esta noche usted entréguese a Dios. Permítale que el Espíritu de Dios siga hablando a su vida. Doy gracias a cada uno de los conectados, a cada uno de aquellas personas que están allí conectaditas. En el nombre poderoso de Jesús, ¿sí? Que el Señor bendiga sus vidas. No se olvide que mañana vamos a estar teniendo ayuno, ¿no, pastora? El día de mañana, como todos los viernes. Así que todo lo que quieran acompañar al ayuno lo pueden hacer. Nosotros lo hacemos hasta las 6 de la tarde. Luego nos preparamos ya para la transmisión de las 19:30 horas. Y a las 23 horas, hora argentina, del día de mañana viernes, vamos a volver a tener una transmisión en vivo porque vamos a tener una vigilia de oración. 1 hora, 2 horas, de acuerdo a la cantidad de pedidos de oración que estemos recibiendo, es lo que va a durar nuestra vigilia de oración. Entonces, mande sus pedidos de oraciones. Hoy comenzamos con nuestro espacio de radio. Se acomodó un poquito, se apaciguó un poquito en la ciudad de Florencia lo que es el tema de la pandemia y volvimos a nuestro espacio de radio. Estamos transmitiendo los jueves a las 5 de la tarde, me toca a mí, y los lunes a las 5 de la tarde, la pastora Angélica, la profeta de la casa, va a estar compartiendo la palabra en la 96.3 del dial, y ahí en mi Face yo le compartí el link para que ustedes puedan tener. Entonces ahí estamos, ¿sí? Gracias a ustedes, dicen acá, por enseñarnos. Dios les siga revistiendo de sabiduría, dice Marisol. Así que bendecimos al Señor. ¿Qué le parece si oramos en esta tarde? Y ya nos vamos despidiendo de esta manera. Haga nota, anote las cosas, nunca olvides de repasar lo que estamos enseñando. Entonces, ahí Dios bendecirá tu vida, ¿sí? En el nombre poderoso de Jesús. Ahí estamos creyendo de que Dios es bueno y todopoderoso. Qué bueno saber que también le mandamos un saludo acá a
a Belén, ¿sí? Que el Señor le bendiga a Belén Carluxín de Villa Constitución, también nos están viendo, a Karen Tapia desde México, a Mercedes está ahí en Buenos Aires, ¿sí? También a Antonieva desde Buenos Aires, Villa Constitución también, a la gente linda de la ciudad de Florencia, ¿sí? Que Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. Oramos en esta noche y declaramos la bendición de Dios sobre cada uno de ustedes. Padre, damos gracias a Dios por todo lo que hasta este momento nos estás hablando, nos estás enseñando. Han pasado días, Señor, 9 emisiones constantes, permanentes, Señor, sobre hablar del Espíritu Santo. Y, Señor, estamos tocando puntos donde muchas veces reiteramos algunas enseñanzas ya dadas. Pero en esta noche, Dios eterno, queremos que tú en esta hora puedas señalar nuestras vidas. A cada uno de nosotros nos señales en el propósito por el cual hemos sido asignados. Señor, bendigo la vida de cada uno de tus hijos, aquellos que de manera permanente nos están siguiendo con las enseñanzas, aquellos que luego de que termina la transmisión se conectan, Señor. Te pido que en esta noche me los bendiga, me los prospere en sus caminos, que marque sus vidas de manera tan gloriosa, tan especiales, tan particulares. Señor, aquellos que tienen dones o llamados específicos, sean usados, Señor, al 100%, que esa unción crezca día tras día, momento tras momento, y Dios eterno, tu nombre sea exaltado en todo. Bajo la autoridad de tu nombre declaramos que los enfermos son sanos. Señor, los que están oprimidos por Satanás son liberados ahora, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Los cielos son abiertos para que puedan recibir el bien y la misericordia tuya. En el nombre poderoso de Jesús, tu Hijo, te damos las gracias, Señor. Amén y amén. Dios bendiga tu vida, mi hermano. Mañana 19:30 horas nos conectamos. Ya creería que mañana sería una de las últimas clases sobre el Espíritu Santo que vamos a tocar. Dios bendiga tu vida. Hasta el día de mañana 19:30 horas, hora argentina. Chao, bendiciones.